no creemos que hayan sido obligados a leer. Nosotros empezamos biología conociendo algunos aspectos generales que ya más bien ustedes lo traen de la secundaria, pero es solamente enfocar un poco más nada más para que se pueda tener algunos conceptos para poder avanzar. Entonces nosotros empezamos del libro de Solomon, que es un libro de biología general. Yo les dejé eso en el Classroom, la novena. Pueden estudiar de cualquiera de las ediciones que tengan también, porque ese no va a influir demasiado en nuestro conocimiento general. Pero ahí hoy les voy a dar así como un panoramita de eso, cuáles son los que ustedes tienen que tomar como una introducción nada más. Generalmente empezamos con el con el Solomon, con la introducción, después nos vamos a conocer un poco las células también, que yo ya les dejé un panorama, que eso generalmente yo les dejo que estudien o del Solomon o del Roberti si tienen, porque es un tema así universal, por decirlo así. Los conceptos no cambian así en relación abismalmente uno con otro. Ahora el procariota no tiene núcleo y eso no va a tener núcleo, no importa el idioma, no importa el libro, no importa el enfoque, ¿verdad? Entonces generalmente les dejo para que en libertad, incluso a veces les digo, pueden googlear sobre este tema, porque ustedes viven la era de la información. Pero después sí hay conceptos que donde entramos ya usamos un libro base, ¿verdad? En relación a no les doy tanta libertad, sí les digo, este es el punto y este es nuestro norte y esto vamos a seguir. En relación después a la introducción, pasamos a hablar de la parte química, de los seres vivos. Ahí seguimos usando el libro de Antonio Blanco. Sigue siendo nuestra mejor opción. Ya miré otras opciones, pero sigue siendo nuestra mejor opción. Después yo les voy a ir dando, a medida también que avancemos, de los capítulos que van a usar del libro blanco, también les puedo poner en el Classroom, en el PDF. Creo que una alumna me escribió que no pudo bajar, pues si no sé esa parte, no podría yo ayudarte en relación a cómo se hace con esos archivos. Entonces, no sé si los otros tuvieron acceso, si era el archivo luego, pues cuestiones muy particulares que no podían acceder. Entonces tenemos así, ahora empiezan con el Solomon, así todo un poco light, nos vamos, ¿verdad? Después seguimos con el Solomon, el que tiene el Robert, si quiere leer el Robert, lee, pero más bien nuestro norte son las clases. Y después entramos al libro de Blanco, ahí el Blanco con las clases, y después ya entramos en el Gerald. El Gerald vamos a usar oficialmente desde el contenido de membrana. Entonces, después nos organizamos porque generalmente la pregunta es, ¿y hasta dónde vamos a llegar al primer parcial? Vamos a llegar hasta donde avance. Tenemos bien, ¿verdad? Las preguntas son, ¿hasta dónde llegamos en el primer parcial? ¿Cuánto es el piso? Y estoy en modo parcial todavía. Y entonces para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Generalmente si no nos, estoy mirando las fechas, si no nos afectan feriados o tenemos así mayores inconvenientes de tecnología, cosas así. Antes cuando nos íbamos al presencial, nuestro máximo drama era que se cerraba el kilómetro 10, era nuestro único drama, era eso. Pero ahora dependemos de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, generalmente terminamos membranas. Con membrana vienen 2 capítulos porque superficie y membrana se engancha con ese contenido, otro capítulo. Si empiezo y termino, citoesqueleto se incluye, pero si no termino no. Entonces más o menos tienen que sí o sí asegurar hasta superficie celular y empezar así a tenerle en cuenta ahí a citoesqueleto por si acaso, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo los contenidos. Después quedamos, el primer parcial es todavía
primer parcial es todavía light, por decirlo así. Y después tenemos el segundo, es pesadito, pero el tercero es el que se volvió más pesado en los últimos tiempos, para el tercer bloque de biología. Entonces, después vamos a hablar del horario. Después vamos a hablar del horario, no hay drama con eso. Si ustedes quieren empezar 7:15, yo empiezo 7:15, no hay drama. Después no me digas, profe, para determinar el programa, profe, vamos a terminar después de 10 años el programa. Porque les cuento que empezamos, ya les aviso, no le estoy suponiendo sobre aviso nomás. No hay drama con eso. Yo creo que todos vamos a empezar las 9, ¿no? Bueno, después vemos lo del horario. No hay drama con eso, pues tenemos un margen en la mañana, eso no hay drama. Pero yo creo que no le hace mal a la juventud de Esperanza de la Patria levantarse un poco más temprano, ¿verdad? O ya se levantan a conectarse por la... Después vemos, Lady, te estoy leyendo, después pueden organizar también eso. Yo ustedes tampoco van a decirme vamos a dar clase de 9 a 10. La opción es empezar 7:15 o las 8. Esas dos opciones nomás tenemos. Bueno, después ven eso y nos organizamos. Pueden escribir en el Classroom qué decidieron, porque yo estoy los jueves modo fascista. A la mañana estoy con ustedes, a la tarde estoy con la enfermería. Bueno, ¿qué más con respecto a nuestro programa? Creo que ya lo básico les dije todo. Y los contenidos posibles, entonces vayan mirando esas opciones de cómo van a encarar, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes se adelantan todo porque acá el que no corre vuela. Eso sí, tienen que saber, ¿verdad? Eso ya son bastante conscientes. Bueno, la semana pasada les dejé una videoclase ya pregrabada, ya desde el año pasado, porque es general. Y también les dejé las orientaciones para que ustedes estudien el libro de Solomon. Yo les voy a dejar hoy en el Classroom una presentación así como un panorama del libro de Solomon del capítulo 1, para que ustedes se guíen nomás. En realidad después dicen, no, pero ella no pregunta luego, o si no pregunta uno, no. Y después justo le marcó su vida a alguien por ahí, seguro que ya haya recibido todo. Profe, yo no sabía un poco el ecosistema. Preguntaste eso, yo no estudié, ¿verdad? Y bueno, le marcó su vida, saben, acá de un punto de oro, ¿verdad? Entonces, por ahí está el capítulo 1, también no le subestimen tanto, léanlo, mírenlo, mírenlo así, no le dejen muy, esto no es importante, ella no pregunta luego, denle una leída así, 2 leídas, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar, ahí ya les hablé del libro, todo, Stephanie, yo ya hablé de eso. Después ven ustedes ahí, están el Gerald en el programa. Les voy a compartir un ratito. Sí, ahí Lady ya les dio la lista. Anoten todo lo que ella dijo. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿están seguros que quieren que yo hable una mañana? ¿Tienen tiempo para pensarlo? Nada más, yo no voy a dar esta clase. Esto es autónomo. La ventaja de la virtualidad es que los alumnos pueden también avanzar autónomos. Nada más es un panorama para que ustedes tengan en cuenta en el capítulo 1 qué es lo que más tienen que estar enfocando un poquito en relación a lo que yo podría evaluar. Eso sí les digo bien, ¿verdad? En lo que podría preguntar, ¿verdad? Entonces, es una introducción nada más a la biología. No todo está en el capítulo 1, pero sí da un panorama general. En
en ese capítulo ustedes van a encontrar, como les dije, un panorama general y lo más probable es que les diga, vayan al capítulo tal, pero no es que ustedes van a ir a leer ese capítulo otra vez ahí del Solomon porque se van a morir de angustia, ¿verdad? No le va a sacar nunca el Solomon solo por hacer la introducción. Es el capítulo 1 y nada. Si les dice vayan al capítulo 30, vayan al capítulo 22, vayan al capítulo... No, es para que ustedes vayan a leer esos capítulos. Y como les dijo Lady, anoten todo lo que les digo, ¿qué hacemos con las tablas y eso, Lady? Cuando explicamos, ahí Lady les va a decir. Después, generalmente, esa tabla voy a estudiar y les digo, bueno, cuando ya estoy dando la clase les digo, esa tabla no, pero cuando después me preguntan, ahora sí, tenés que estudiar, porque no sé dónde estaba mientras que yo estaba explicando más o menos, no le digo directamente, pero le digo sutilmente, sí, tenés que estudiar, entonces a ella le doy el mensaje subliminal donde estaba cuando yo estaba hablando. Bueno, entonces, la biología se divide en diferentes ramas. El concepto de ramas de biología no está en el capítulo 1. Eso es como que otra vez una pequeña introducción pensando que ya se conoce esa parte, pero no es así trascendental. O sea, ustedes no se van a morir de hambre como médicos si no saben, no conocen las ramas de la biología. Pero tienen que saber que existen ramas de la biología y que esas ramas se dividen en diferentes formas dependiendo de cómo se le mire, porque existen ramas de la biología que se enfoca según el ser vivo que se estudia, así como tienen ustedes acá escrito, ¿verdad? Entonces, estos son pareceres que como que voy juntando con los años, así tal y cual, a veces no se encuentra, pero sí pueden indagar en internet, cosas así, para tener una cultura general, ¿no? No es así, me voy a meter a estudiar todas las ramas de la biología. Entonces, según el ser vivo que se estudia, entonces se puede dividir la biología en zoología, en botánica, porque estudian los vegetales, los animales, en la zoología. Entonces, depende del ser vivo que se está estudiando. Entonces, se le mira desde ese punto de vista. Después tenemos unas ramas que miran el nivel de estudio de los seres vivos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros eso es lo que vamos a hacer en el CPI. Vamos a mirar desde el nivel de estudio en donde nosotros vamos a enfocarnos mucho en la célula, que es la base de los seres vivos. Entonces, mira mucho ese nivel de estudio. Se mira mucho la célula, la química, la física, mira el funcionamiento, la estructura. Por eso ustedes van a hablar en términos médicos de citología, van a hablar de bioquímica, que es una materia grande que tienen en la carrera, van a hablar de biofísica, que tienen el primer curso, histología, porque van a ver los tejidos, morfofisiología, que ya tienen luego ahora. Entonces, los niveles en relación al ser vivo también se mira para estudiar las ramas. Por eso que las informaciones que ustedes tengan de las ramas de la biología va a depender mucho del enfoque que se toma para explicarles, pero siempre se entiende el mismo concepto. Y a veces se tienen otros criterios, se tienen en cuenta, a veces se pueden mirar, por ejemplo, su relación con el medio ambiente, se estudia la ecología, se mira, por ejemplo, procesos evolutivos, ahí entra la taxonomía, por ejemplo. Entonces son criterios y criterios que se dan, y siempre tener el concepto, no así tipo casarse con una versión, porque sí pueden encontrar variaciones en la biología. Existe esa situación, ¿verdad? Mismo así, como estamos en una situación de cursillo, porque generalmente nos dice, ¿y por qué damos todo si al final cuando yo esté en sexto año, estoy haciendo mi residencia, ya va a cambiar ese nombre, esa proteína, o ya no existe, no va a hacer esto? Y bueno, porque justamente la biología es muy cambiante y hay que ir teniendo en cuenta qué factores se obtienen en relación a los avances en medicina, qué es lo que se usó, qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene. Obviamente no se van a
y me dice, la otra vez un alumno me dice, profe, no sabe lo que nos salió en la CONAREM, era biología, me resalvó un poco cuando yo analicé el potasio, me dice, ¿verdad? Entonces yo me quedé así muy contenta en relación a cómo se desempeñó en el contenido, porque no le damos un CPI que es solo para aceptar a los 40, porque si esa es la finalidad de la FACITA, nosotros podemos simplemente decirle, llevan el programa, preséntense a rendir, se quedan los 40. Nosotros hacemos un curso bastante extensivo, no intensivo, extensivo, de preparación para la carrera. Se asume que esta. Ustedes van a ir al primer curso ya con una base de biología, van a ir con un segundo curso ya con base de biología, que yo les voy a decir, y bueno, y este aminoácido que es básico, ácido, y ese bioquímica van a tener conmigo. ¿Y quién fue tu profesor de biología? O sea, yo voy a hacer, estoy muy segura que se dio esa parte, ¿verdad? O sea, que no va a pasar por lo que no se dio. Entonces se asume que ustedes ya conocen algunas, los conceptos básicos. Entonces, sí, nos metemos en una biología bastante amplia, por eso que hay cuestiones que acá en la introducción no podemos quedarnos, porque no nos compete demasiado. Entonces, no hace falta que se enreden demasiado con conceptos en la introducción. Tengan los conceptos, pero no se enreden demasiado con ellos porque no pasa por ahí todo el año. Ahora, sí, ustedes tienen que saber que, como nosotros hablamos, la biología estudia los seres vivos, porque ya les dije acá, ¿verdad? Todo es ser vivo, ustedes ya saben que la biología estudia los seres vivos, ¿verdad? Y lo estudia desde diferentes ámbitos, por eso se divide en diferentes ramas, ¿verdad? Porque incluso se puede hacer como unas cuestiones interdisciplinarias, que las ramas se unen para estudiar determinados fenómenos, entonces en relación al comportamiento del ser vivo. Ustedes en la carrera de medicina, obviamente su ser vivo así, que tienen que conocerle de punta a punta, somos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, ¿verdad? Pero ustedes van a tener materias, disciplinas, cátedras, como le llaman los pedagogos, porque a veces ya no sé cómo le dicen en relación a las organizaciones pedagógicas en las clases, van a tener en relación a otros seres vivos, porque ellos afectan al ser humano, ya sea en cuestiones de salud o en cuestiones beneficiosas, porque van a tener que estudiarle a las bacterias, porque las bacterias, sí, nosotros le vamos a conocer mucho como el cuco en relación a muchas enfermedades, pero también existen bacterias beneficiosas que viven en nuestro cuerpo, pues se le van a llamar, bueno, no le van a llamar más ahora flora normal, antes nosotros en mi época, ¿verdad? Pero no soy tan vieja. Le decimos flora normal, ahora le dicen microbiota, cambian los conceptos y le vuelve más chiquito, pero microbiota es flora normal, flora normal, ¿verdad? Sí van a escuchar todavía ciertos conceptos que se usaban, se cambiaron, van a estudiar ciertos animales, porque existen enfermedades que en medicina le dicen zoonóticas, por animales. Entonces van a estudiar vegetales, plantas, porque están los principios activos también en las plantas, en farmacología, se enfoca un poco también. Entonces sí o sí hay que conocer mínimamente a otros seres vivos, pero nosotros no vamos a ser expertos como los veterinarios, no vamos a ser expertos como los botánicos, en otras áreas, pero sí tenemos que tener los conceptos básicos. Entonces, ahora que les digo que les hablé de plantas, otros animales, de las bacterias, también les mencioné. Entonces, existimos muchos seres vivos en la naturaleza, obviamente, ¿verdad? Yo generalmente le digo a los alumnos que si yo le pregunto, por ejemplo, no sé, este hobby, ¿ese es un ser vivo o no? No me van a decir. Esta regla no es. Entonces, me saben diferenciar este celular, no es. Me saben diferenciar bien. Después les digo la hormiga, si es la rosa, si es el lapacho, si es. El lapacho también tienen que conocer porque tiene su historia el lapacho. Los extranjeros,
ligero en el examen. Bueno, entonces ustedes diferencian bien. Somos muy diversos en cuanto al aspecto físico. En cuanto al aspecto físico, no, imagínense, no sé, un elefante con una planta, con un ser humano, no puedo decir, ay, esto se reparece, ¿verdad? Entonces, por eso la biología nos dividió, nos estudió, mejor dicho, en pequeñas características para poder entendernos mejor. Y estas son las características que ustedes te tienen que dar una leída en el libro de Solomon que tienen en relación al concepto. Ahora, es muy probable que con esto, tengo todo de memoria, que con esto sí ya empieza a decirle reproducción. Vamos a ver en el capítulo 50. No es que ustedes van a ir a ese capítulo. Más bien estudian lo que está allí, nada más, lo que les da el concepto, y ahí ustedes se manejan, como les vuelvo a repetir. Ya les dije 3 veces por ahí esta mañana. Entonces, tienen estas características. Generalmente vienen así. Les digo generalmente porque hay varios libros así que, digámosle, de la misma línea, la misma finalidad, en el sentido de, por ejemplo, está el Solomon, está uno que se llama Elena Curtis, está el otro que no me acuerdo es parecido al Solomon, me viene el apellido ahora, el autor. Son todos libros de biología general. Entonces, se parecen mucho en el enfoque. Algunos que otros se diferencian en cuestiones didácticas, dividieron en 2, en 3, pero en los conceptos están. Entonces, generalmente tomamos esto, el libro de Solomon, como referencia, y él nos divide en características de esta manera, ¿verdad? Entonces, la organización específica, que es lo que nosotros vamos a mirar bastante en nuestro curso, indica que nosotros estamos formados por células, que es lo que yo ya les expliqué en la videoclase, para que ustedes tengan un panorama, que ahora vamos a continuar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el principio básico es que los seres vivos estamos formados por células, y no están constituidos por células, se considera materia inanimada, porque primero también tenemos que, antes de entrar en la biología, tenemos que ubicarnos un poquito en el espacio, por decirlo así, y asumimos desde el punto de vista químico que nosotros somos materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todos esos conceptos se aplica para nosotros, se aplica para la biología. Por eso la biología va a tener conceptos que están muy relacionados en relación a la física, a la química, porque tienen sus características también en común de apoyo de una con la otra. Entonces, si estamos formados por células, entonces se considera que la materia viva es aquella que está formada por células. El mundo biótico, la materia inanimada es el mundo abiótico, no está formado por células, entonces se hacen estas diferencias. Pues tenemos el metabolismo, que son las reacciones químicas. Ese también vamos a tener en nuestro curso de año. Vamos a dar parte de este proceso, no se da todo, pero se da parte de mitocondrias porque está muy relacionado con esto. Crecimiento y desarrollo, los cambios durante el tiempo, el aumento, la materia viva, así como les define ahí el libro. Es el que menos tocamos nuestro CPI, pero sí hay algunos conceptos que se van mencionando, que nos ubican un poco, pero no tocamos tanto, lo tenemos que saber. Reproducción. En reproducción, en realidad en el CPI hablamos ya en relación a la gametogénesis. En nuestro programa estipula llegar a hablar de fecundación, las primeras semanas de desarrollo embrionario, que ya es, en realidad, ese sí es de biología general, todavía tiene mucho enfoque molecular que nosotros no desarrollamos, hace mucho que no entramos en esa parte del programa, y yo no me preocupo mucho por entrar en la parte del programa que no alcanzamos, porque a mí no me quita el sueño eso, porque eso después ustedes lo dan en el primer curso. O sea, hay cuestiones del programa que no se llega a alcanzar, pero eso sí después tiene su parte en la carrera, entonces no
conocer algo. Reproducción sí miramos un poco ya desde la parte de vista de la metogénesis, tenemos que mirar ya la célula también, la meiosis, la mitosis, cómo después influye, si da tiempo se entran las leyes de Mendel, no da tiempo generalmente. Y todos los años es una propuesta mía, otra vez a ver si este año alcanza, ¿verdad? Bueno, pero generalmente ya en septiembre por ahí ya no queremos saber más nada. Y es suficiente, no vamos a decir que no tenemos contenido para estudiar. Movimiento también lo mencionamos acá en la introducción, y después ya poco o nada, ¿verdad? Pero sí damos, por ejemplo, conceptos de cilio, flagelo, cuando damos microtúbulos, movimientos amoeboides con microfilamentos, así, vamos tocando algunas cositas, pero en general lo que es moverse en sí, como que mudarse de lugar, ¿verdad? Pero el movimiento biológico no es solo eso. Entonces, es pues, un concepto también que se enfoca muy poco dentro de nuestro curso ahora. La adaptación, la irritabilidad también son características que casi nosotros más bien vamos a estar mucho con esto porque célula luego es nuestro tema todo el año. Y dentro de lo que es la parte básica de metabolismo, porque tenemos que hablar de algunos organelos, especialmente mitocondrias, sí, en células eucariotas sí se toca. Y después el resto ya viene de reproducción, que les dije también se toca, pero no tanto como esto. O sea, nuestro año va a estar prácticamente acá. Prácticamente, claro que nos salimos también, porque en reproducción después también tiene que ver muchas cuestiones de la herencia, si alcanzamos, pero más bien estamos acá en la mayor parte del año. No es que se desarrolla todo en relación a lo que son estas características de los seres. Acá está la rama de la biología, esto yo les preparé nomás un esquemita de años, siempre, porque por más que la biología es cambiante, los conceptos están y se pueden adaptar, por más que cambien algunas cosas, yo puedo nomás adaptar los conceptos a la imagen. Entonces, esto yo les saco de internet o de libros, o sea, ustedes miran el que más les gusta, baja. No hay drama con eso. Los seres vivos que estamos formados por células eucariotas, procariotas, eso todo, porque nosotros ahora vamos a quedarnos con células, metabolismo, que se dividen en anabolismo, catabolismo, la energía que obtenemos la ATP, que vamos a dar en mitocondrias, esto es lo que después vamos a entrar a desarrollar realmente también. Esto que poco nada les dije en relación después de la reproducción y esto si es que alcanzamos, movimiento, poco nada, reproducción, sí, un poquito más. Leen los conceptos ahí de la reproducción sexual, en donde intervienen los seres vivos, de sexuados, de la especie, donde necesitamos tener células especializadas para eso, que son los gametos, que se generan en las gónadas, que son los órganos donde se producen los gametos, esos conceptos, ¿verdad? Después tienen la reproducción asexual, los tipos. Estos son imágenes así de internet nada más, porque a veces yo miro el libro y no son así tan lindos, por decirlo así, didácticamente, entonces opto nomás por otras imágenes, pero sí los conceptos los pueden leer del libro. La irritabilidad con respecto a cómo reaccionamos los estímulos, cómo nos adaptamos al ambiente, los niveles de organización biológica, qué es lo que es una célula, qué es lo que es un tejido, qué es un órgano, aparatos, sistemas, y después nos vamos a lo que es cuando terminamos el individuo, que es en la parte donde dice organismo, el individuo, que no sea en el libro de Solomon. Después viene el nivel que sobrepasa al organismo, porque empezamos en la parte química, entonces vamos desde lo más chiquito, llegamos hasta lo más grande, que somos nosotros así caracterizados como individuos. Organismo le dice también la biología, no hay problema con eso. Entonces llegamos hasta ese nivel que le dicen, esto es del individuo o del organismo, que se enfoca solo a eso. Pero una vez que tengamos ese blanco, ese foco, ese protagonista, entonces tenemos también lo que está por encima, cómo yo me relaciono con otros seres vivos parecidos a mí, que no son de mi misma especie, le decimos, porque ya leyeron lo que es el concepto del
relaciono con eso que me rodea. Y todas estas cuestiones que tienen ustedes generalmente se dividen en 10 los niveles, pero después se dividen también en dos grandes grupos donde esos 10 se dividen ahí también, los 6 en uno, 4 en otro, pero generalmente se empieza mencionando que son 10 niveles y que por una mejor organización lo dividimos así. Después tienen también, estos son esquemas así que ustedes pueden mirar de internet. Sí tienen que mirar, cuando miran de internet, sí ustedes tienen que a esta altura ya no hace falta encargarle eso, que no es que miran uno y se quedan con eso y tienen que mirar, pues, comparar, porque no es que sí es la verdad absoluta, pero sirve de concepto y generalmente hay que mirar si no hay algún errorcito o cómo se le tome, porque a veces también colocamos imágenes que a la hora de explicar, explicamos lo que es realmente y a veces tienen algunas cuestiones en las imágenes que no se aplican, le aclaramos, etc. Las clases son muy importantes. Bueno, esto nada más es para ir teniendo en cuenta esta partecita, ¿verdad? De lo que es la cuestión de la organización, los niveles de organización biológica. Después que es el flujo de energía en el mundo biológico, nosotros solamente vamos a ver una parte, no vamos a dar todo esto en el CPI. Sí, ahora en la introducción ustedes leen estos conceptos, que en un ecosistema hay un autótrofo, hay un heterótrofo, que es consumidor, que es componedor, cómo fluye la materia, esta es la parte donde les dije que nosotros nos relacionamos con otros seres vivos y donde también la parte de la biología que está en relación a otras disciplinas como la física, por ejemplo, donde se aplica la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces como que va cambiando y nosotros más bien vamos después a trabajar. Usted tiene que saber este concepto de que fluye entre los seres vivos de una forma química, otra forma mecánica, energía solar que empieza aprovechando las plantas, todo eso está ahí explicado en el capítulo 1, así como un panorama general. Más bien esto es como una introducción a lo que viene para rememorar lo que ustedes traen de la secundaria. Así básico, conceptos básicos. Y después sí nos quedamos nosotros a estudiar en un ser vivo, porque la energía se transforma y fluye entre los seres vivos, como muestra acá, y también dentro de un mismo ser vivo. Nosotros tenemos esta característica del trabajo en el trabajo metabólico, que es lo que les dije que vamos a estudiar. Se relaciona mucho con mitocondrias, por eso va a venir después cómo nosotros utilizamos la energía que recibimos, la energía química, cómo nos transformamos en energía química, cómo existen partes de nuestro cuerpo que hacen parte mecánica, aprovechando la energía química. Van a estudiar, por ejemplo, las disciplinas motoras. Entonces se relaciona, ¿verdad? Entonces se ven los conceptos y va a aparecer el famoso ATP, que ya acá está por lo menos apareciendo, pero que vamos a ir realmente nosotros conociéndole mejor a él y a otros parecidos a él, que son moléculas de alta energía, que les en realidad nuestra estrella en mitocondria va a ser la ATP, pero por añadidura vienen otros, y durante el proceso de nuestro curso también presentamos otras moléculas de energía, porque está el ATP, su primo hermano yo le digo el GTP. Entonces se van presentando a medida que analizamos los capítulos. Y esto es lo que les dije, ¿verdad? Nosotros más bien vamos a estar por acá. Esto va a ser nuestro punto de estudio en uno de los capítulos. Bastante es lindo. Era uno de los capítulos más difíciles, no es más. Ahora la estrella ya es la parte genética. Regulación de siempre segundo pabellón y sistema endomembrana. Dios mío, como me dijeron el año pasado, más largo que el Antiguo Testamento. No terminan, pero hay capítulos en biología que son muy largos, pero son largos, pero dentro de tan largos que se entiende, el concepto que presenta se entiende. Hay otros que son muy largos, no se entiende mucho la didáctica, aparte no se conoce mucho
mucho luego todavía, y aparte de lo que se conoce ya es muy profundo, nosotros no podemos dar todo en el ICP, ¿verdad? Entonces tenemos ciertas dificultades a veces, entonces por eso tomamos lo que dice el Gerald, cómo nos quedamos de acuerdo en la clase, porque es imposible. Después están los famosos reinos biológicos, que ya se dividen, cómo se dividen, el libro también les va a hablar de los dominios, y se dan estas características de cómo se presentan, en características generales, porque el libro de Solomon trae un capítulo para cada uno otra vez, no es que ustedes van a ir a estudiar hongo, le dice fungi, y se van a ir a estudiar allá el capítulo tal como les recalqué, es la cuarta vez que estoy diciendo. Entonces, es para tener un panorama general, ¿verdad? De cómo funciona esta historia, de lo que nos espera durante la vida. Y después están cómo nos organizan también en la taxonomía, cómo nos nombran, el sistema binomial de nomenclatura, que es el binominal, tiene 2 nombres, entonces que los seres vivos tenemos que tener un nombre científico, donde estimula el género, estimula la especie. Hay una forma que les va a ir indicando cómo se presenta el género y la especie en los seres vivos, de cómo se describe. La comunidad científica establece, no es que yo hago porque quiero hacer, como les quiero hacer, porque yo soy libre y porque los jóvenes se van a conquistar el mundo, pero hay cosas que no es así. Se establece, por ejemplo, la biología establece cómo se va a escribir el nombre científico de los seres vivos, y eso se respeta en la comunidad científica, donde el género y la especie entonces se escriben de una forma, la especie tiene que estar con minúsculas, a veces van a encontrar ustedes el género y al lado van a encontrar SP, eso significa según la especie, porque pueden incluirse varios en esos géneros, en ese género no se conoce bien, entonces hay ciertas cuestiones. En realidad, ustedes como médicos, aquí como les dije hace rato, ustedes como que ahora van a estar muy empapados con anatomía, porque tienen que saber lo morfo, ¿verdad? Ahora en el CPI, ¿verdad? Y entonces, pero como les dije, el centro de estudio somos nosotros para ustedes, ¿verdad? En la medicina, pero como les dije, van a tener que estudiar a los otros animales, porque nosotros somos animales también, otros animales, van a tener que estudiar hongos, no les mencioné hace rato, bacterias sí les mencioné, van a tener que estudiar a los protistas, porque estos se estudian desde el punto de vista de lo que tienen importancia médica. En general se le mira así como que son los que causan algunas enfermedades, pero hay situaciones donde los seres vivos, que le llamamos otros seres vivos, ¿verdad? Que no son nuestro blanco de estudio, tienen importancia también en relación a algunas cuestiones en la medicina que colaboran para algo, no es que sí o sí es solo de enfermedad, que te van a ir conociendo con el tiempo, no hace falta ahora querer conocerse todo porque es imposible, de a poco van a ir asimilando más conocimiento. Bueno, y esto, como les dije, esto ustedes googlean y van a encontrar todas esas imágenes, porque generalmente yo busco así más colorido, más, a veces el libro te dice, tenemos una imagen, te muestra una micrografía de barrido electrónico, no entendemos lo que es, ¿verdad? Entonces, yo busco así algo más colorido, ¿verdad? Bueno, y después de esto, esto les voy a dejar en el Classroom para que ustedes, después de terminar la clase, yo generalmente las presentaciones les dejo después de terminar el contenido. Generalmente editamos, escribimos, entonces les pongo después de terminar el contenido. Les voy a dejar porque es una introducción que ustedes iban a hacer por... Después de esto, sí, ustedes ya van a pasar a concentrarse un poco en células. Que es lo que yo les dejé la semana pasada. Eso sí, ustedes yo les voy a dejar en el Classroom la orientación de dónde pueden seguir consultando, que tener el panorama general de una célula eucariota, de una célula procariota. Yo les presenté la célula procariota en la videoclase. Voy a dejar de compartir porque voy a compartirles
en cada clase. Van a llevar, y después nos falta, y como se dice, nos falta, y que pregunte la misma cosa que ya se preguntó. Entonces generalmente dejo todo para una, ya se me fue mi, quiero compartirles, eso que ya les dejé, esto se la videoclase, pero todavía no les dejé la presentación. Bueno, teoría celular, lo pueden leer de cualquier parte, eso sí o sí va a decir la misma cosa, el concepto va a ser el mismo, los seres vivos tenemos que venir de otros seres vivos, originarnos otros seres vivos, los seres vivos estamos formados por células, por eso dice célula es la estructura básica de, o sea, la unidad básica de estructura y de función, por eso te van a dar morfofisiología. En realidad, en morfofisiología más se enfoca en morfo ahora en el primer curso, pero que también ya les da la fisiología, porque después ustedes, ahora en el CPI digo, porque en el primer curso tienen la anatomía así súper descriptiva, en el segundo curso tienen la fisiología así súper detallada. O sea, ahora les da el panorama también de cómo estamos organizados, y eso no es conmigo, ese es con Ibarrola Terán. Entonces, y la química también. Generalmente les digo, bueno, la parte química, yo les presento la parte de biología, si está en relación con química, si ustedes quieren saber más, es con Pedro, ¿verdad? Y la parte de anatomía con el profesor de anatomía, porque a veces hago mi esquema y digo, bueno, este es nuestro pulmón, y se ríen de mí, ¿no? Pero para mí esquemático no. Bueno, entonces tenemos que los seres vivos estamos formados por células, nuestro funcionamiento depende de nuestra célula, que los seres vivos tenemos que derivamos de otras células, y de ahí viene el concepto de que no podemos escaparnos de conocerle a las células, porque en base a esto vamos a trabajar todo el año. Esto ya les expliqué todo, por dónde viene la cosa. Membranas es un capítulo aparte. La genética es un bloque aparte de nuestro programa, donde entramos en el núcleo de la célula y conocemos más, pero ahora ya ustedes entienden de introducción. Vamos a dar después en la parte de química de los seres vivos, vamos a dar también ácidos nucleicos, y ahí vamos a mencionar ya el ADN, el ARN, ya vamos a tocar, pero no vamos a tocar con los detalles que vamos a encontrar más adelante. No vamos a encontrar con los detalles que vamos a encontrar más adelante, porque es un bloque entero de nuestro programa, la parte de genética. Y los ribosomas, que también vamos a tocar otra vez. Ahora ya les di un panorama de qué es, para qué sirve, cómo está formado básicamente, pero vamos a tocar también una parte en genética, o sea que la buena parte es en genética en relación a la síntesis de lo que es la proteína, que es la traducción en sí, y otra parte ya le vamos a ir mencionando así como que empieza a mencionar, le tenemos así como que va a ir ganando protagonismo ya el sistema endomembrana, porque se adhieren al RE, porque se adhieren al citosol, eso vamos a ir teniendo en cuenta también. Después vamos a tener detalles, todo esto es así, vienen los capítulos correspondientes, ¿verdad? Y tenemos así las comparaciones de células procariotas y eucariotas en relación a algunas de sus características. Eso lo que tienen que saber es que, como les dije en la videoclase, que no importa si es procariota o eucariota, tiene que tener su material genético, tiene que tener su ribosoma, entonces tiene que tener la estructura que le delimita de lo que le rodea. Eso es innegociable, como les digo siempre. Seguro que ya tienen por ahí lo que sea que hace, ¿verdad? El innegociable. Pero después existen ciertas cuestiones que son propias de los procariotas, propias de los eucariotas, y después compartir. Entonces, generalmente tomamos como una base así de introducción, bueno, procariota el que no tiene núcleo, el otro el que sí, pero eso viene de los conceptos de antes, que no dejan de usarse, es cierto, eso no cambió nada en la biología, pero que se fueron acentuando las diferencias y se fueron acentuando también las semejanzas, porque los conceptos
no se tenían todas las herramientas que se tienen ahora, ¿verdad? Entonces, cada vez más la tecnología también avanza y nos permite tener más conocimiento. Entonces, tenemos nuestras diferencias y nuestras semejanzas. No estamos encuadrados dentro de los que son los eucariotas porque nosotros somos del reino animal. Los que estudien los reinos y estudien las células, los dominios que les dice también en relación a también el Solomon toca los dominios, algunos libros no tocan más de eso, pero el Solomon sí comenta otra vez lo que son los dominios y después encara el celular en procariotas y eucariotas también. Entonces, dentro de los reinos biológicos, entonces los protistas, los animales, los vegetales, los hongos, somos eucariotas. Entonces, y como están los otros reinos, ¿verdad?, que son encuadrados dentro de los procariotas, y entonces le dicen generalmente los libros, cuando estudien ya esa parte de la introducción y se ubiquen un poco, por eso van a entender cuando les digan las bacterias son los únicos procariotas de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ya por esto que les expliqué que los demás reinos biológicos, que incluyen los otros seres vivos, estamos encuadrados dentro de los eucariotas. Bueno, yo les expliqué así básicamente todo esto porque esto es un capítulo, hablamos del material genético, hablamos de esto, vimos procariotas así en general, ya les expliqué, y tenemos las eucariotas. Solamente que los eucariotas ahora, cuando ustedes leen en la introducción, sí les va a contar que tiene su organelo, que hace el RE, que hace la mitocondria, que hace el núcleo, que hace el Golgi. En fin, ya les va a dar un panorama, cómo se divide, qué es lo que es la mitosis, qué es lo que es la citocinesis, ya les puede dar así un panorama general. Y les vuelvo a recalcar, no es para que ustedes entren ya a estudiar todos esos contenidos, porque no se estudia ahora, se tiene un panorama nomás y después son capítulos enteros que nosotros vamos a estudiar. Entonces, en realidad lo que ustedes van a hacer ahora es entender para comparar un procariota y un eucariota en cuestiones básicas, sus ribosomas, si tiene o no tiene organelo, cómo es su material genético, los reinos que se incluyen, esa base. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Si pueden revisar, por favor. Que dicho sea de paso, generalmente nosotros les pedimos que sí atiendan eso y su micrófono para que no interrumpan las clases, porque si no se vuelve interminable. No sé, los otros profesores que tienen práctica tendrán su forma de... Pero lo que es la parte de leída, generalmente les digo, anoten su duda porque después la duda como que de todos también, o por particularidad, nada más vamos atendiendo cuando surgen, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, que las células tienen que compararlas y que no se estresen en entrar a saber todo ya de los eucariotas, porque no va a ser el momento ahora, va a venir ese paso. Y lo básico que yo ya voy mencionando, y que tenemos después las características otra vez dentro de los eucariotas del animal y vegetal que se comparan bastante, porque en realidad me suelen también a veces preguntar, ¿y qué pasa del hongo? ¿Qué pasa del protista? En realidad, al tener el panorama de célula vegetal y animal, ya podemos comparar también los otros, porque existen protistas tipo vegetal, le decimos tipo, no son del reino, son parecidos, y existen protistas tipo animal, por eso le llaman protozoos, le parecen, pero no llegan a ser complejos como los animales, por eso se quedaron en el otro reino. Entonces, da para hacer alguna similitud, ¿verdad? Pero eso más adelante, solamente en la introducción, lo que está en el Solomon, células les voy a indicar porque hay un capítulo también de la introducción a la célula en el Solomon, trae bastante bien, ¿verdad? Bastante panorámico. Está el Robert y también trae un capítulo de células, exclusivamente de células, que también se puede leer para tener un panorama. Y después está la parte de células procariotas, que sí, para ahondar algo más que les voy a indicar. Bueno, revisen por favor, escríbanse ahí ustedes en su grupo,
micrófono, por favor, hace rato ya tenés prendido. Sí. Gracias, Mon. Por lo visto no está. Porque realmente nosotros, generalmente, eso es lo que le estaba diciendo, así entre paréntesis, ahora que con el tema, nosotros no queremos caer en mutearle a todo, cosas así. Sí, después de repente manejo con el pie izquierdo y pucha, esto me respetan y le muteo a todo, ¿verdad? Eso ocurre también, ¿verdad? Pero generalmente no está en nuestro ánimo porque nosotros esperamos que los jóvenes se comporten de la forma en que tienen que comportarse en una institución porque estamos dando clase para una institución, ¿verdad? Entonces, generalmente le pedimos eso. Sala de espera también la liberamos porque antes yo le daba un tiempo y después ya, sorry. Pero como hay problemas tecnológicos que no podemos evitar, entonces tenemos que liberar. Solo que nos falta el que entra y tarde y pregunta lo que yo ya dije hace rato, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que medir. Bueno, acá ustedes saben cómo funciona esto. Por más que esté en primera vez, algunos, funciona así, el que no corre, vuela y mientras que uno está ahí esperando nomás, el otro ya se fue, volvió, repasó, buscó la información y ya. Bueno, y dentro de las células eucariotas, otra vez de lo que es la parte de animales, y vamos a ir a nosotros los seres humanos, tenemos otra vez divisiones de, otra vez, en relación a función. O sea, nosotros vamos a ver más adelante, fíjense que en biología va a haber muchos ejemplos de el eritrocito, en el espermatozoide, en las neuronas, en el hepatocito, en el enterocito. Entonces, células que están en nuestro cuerpo que tenemos que conocer ciertas características de función en relación a su estructura biológica. Por ejemplo, el músculo, cómo funciona el tema de la contracción, cómo está dotado de biología para que funcione eso. Cómo es el flagelo para ver ahí en relación a cómo se mueve un espermatozoide, por ejemplo, cómo se trabaja con lo que se llama le veo la neurona y es la laguna del transporte axonal. Entonces, de los parámetros biológicos, cómo se aplica a la medicina. Entonces tenemos esto, mucho más en nuestro cuerpo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Si bien los libros les van a decir son células, después cuando nosotros entramos a detalles van a ver que las plaquetas son nada más fragmentos de un citoplasma, fragmentos de una célula, que son citoplasma nomás, que los glóbulos rojos tienen su proceso de maduración, le decimos, pierden ciertas características, pierden sus organelos, ¿verdad? Es un núcleo entre ellos, se prepara para una función. Entonces, después los detalles vienen en relación a, no por eso los libros dejan de decir de célula, le dicen elementos formes de la sangre, o son células de la sangre. O sea, el médico entiende en qué contexto le habla sin entrar a discutir, no, pero este es un resto de citoplasma nomás, no es una célula, no, este no tiene, esos ya son detalles que no hacen a la formación del médico. Y entonces, como ustedes ven, acá les presento el ovocito, está el espermatozoide, acá está un glóbulo blanco, el glóbulo rojo, las neuronas. Están, fíjense que como que adoptan también formas para cumplir su función. Entonces se les prepara. Pero cuando ustedes leen la introducción, cuando ustedes vayan empapándose más de conceptos, ustedes van a ver que nosotros decimos el material genético, el DNA, ahí están las características, los seres vivos, el DNA tiene que caber en un núcleo, entonces tiene que, por ejemplo, en un eucariota, ¿verdad? Y en el procariota, como no hay núcleo, tiene que confinarse a un lugar que se llama nucleoide. Y tenemos que tener en cuenta que después tenemos ciertas situaciones que estudiar
cromosoma con esas proteínas que se llaman histonas, forman la cromatina, porque eso va a permitir que quepe en el núcleo. Entonces después adoptan la forma de lo que le llamamos cromosomas. Y después ya viene la discusión si el procardiota tiene o la bacteria no tiene, pero el contexto en el que se habla siempre se entiende, no es motivo de perderse y ahogarse en un vaso con agua. No cambió, por eso... Digo, Brego. ¿Qué pasó, Iván? Entonces, los conceptos son los básicos y se entienden, por más que hay detalles que hay que ajustar siempre, ¿tá? Y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, que por más que en el cuerpo yo tenga la neurona, las células de la piel, la célula del hígado, que son los hepatocitos, del intestino, los enterocitos, y así cada parte que van a conocer, obviamente mejor que yo, porque van a estudiar eso. Después, ellos tienen la misma dotación genética. Ustedes van a ver, bueno, ¿y cuánto tienen en cromosomas los seres humanos? Tenemos 46 en células somáticas y en células germinativas la mitad. En realidad tenemos un juego de 23 y es el que se repite. La dotación está basada en 23 que se repite, se duplica, el juego básico es de 23. Entonces, ¿qué pasa? La célula que le dio origen en el proceso de trabajo de generar, le decimos diferenciación y maduración nosotros en términos así, más ya médico o ya de carrera, bioquímica, compañía, donde como que se va madurando y entonces que tenemos que le da origen al glóbulo rojo, ¿verdad? Y esas células tienen también esa cantidad de cromosomas. El glóbulo blanco tiene, el espermatozoide y el ovocito derivan de células que tienen esa cantidad y ellos se reducen teniendo la mitad. La neurona tiene, el hepatocito tiene, el enterocito tiene, y así las células que piensan que tienen, ¿verdad? Pero existe lo que se llama en genética, que es una de las ramas de la biología, se llama regulación de la expresión de genes. Entonces, cuando hablamos de la regulación de expresión de genes, es ahí donde nosotros vemos y ajustamos la información que se va a expresar en uno u otro tipo de célula que tenemos. Porque si la información es la misma, ¿por qué la neurona no transporta oxígeno? ¿Por qué el eritrocito no interviene en el impulso nervioso? ¿Por qué el glóbulo blanco genera el anticuerpo? Entonces, ¿por qué el glóbulo blanco interviene en la defensa? Entonces, ¿qué pasa? La explicación está en la regulación de la expresión de genes. Tienen su misma información, pero la expresión hace la diferencia. Entonces, la neurona tiene la información, pero no está expresada, porque su función no es que se regula, se reprime. Le decimos, vamos a ir conociendo más adelante, porque sí tenemos ese uno de los temas ya para salir de biología este año, la regulación de expresión de genes. Entonces tenemos estas diversidades que ustedes van a ir conociendo. Entonces en biología aparecen estos como ejemplos: la neurona, el eritrocito, el linfocito, eso hablando del enterocito, el hepatocito, todo lo que les estaba diciendo, ¿verdad? O en células en desarrollo les va a decir, porque va a hablar mucho del desarrollo embrionario, que por eso les dije que en regulación de expresión de genes interviene mucho en la parte del desarrollo embrionario también. La parte de histología, la parte de embriología que ustedes van a dar en el primer curso, fíjense cómo cambiaron las cosas para la medicina. Antes, ¿verdad? Cuando empezamos recién, por decirlo así, yo tenía que dar tejidos básicos, alcanzaba a desarrollar todo el programa porque la biología no era tan larga. La tercera del Gerald hablaba del sistema endomembrana y ahí nomás terminaba. Regulación de genes era poquísimo o nada. A medida que pasaron los años aumentaron los contenidos, los conceptos, entonces hay que ir dándole más tiempo. Y fíjense que antes se usaba en la facultad un libro de histología que se llama de Bloom, un libro bueno de histología. Es un libro luego difícil también, porque entiendo que es histofisiopatología, sí,
también las investigaciones, los libros vienen, y por ejemplo en la parte de embriología viene mucho de genética, la parte de histología también ya introduce las partes de conceptos de regulación de genes. Entonces los libros van cambiando y van quedando también en desuso, porque ya depende de los profesores en optar por una u otra literatura en relación a lo que quiere enfocar. Entonces la genética está ganando mucho terreno también en la medicina, eso se desprende en la biología y genética molecular. Bueno, entonces le estaba diciendo que tenemos todo esto, y aparte van a encontrar en biología también células eucariotas de ejemplo que no seamos nosotros. Le va a decir la levadura, le va a decir o en el protista o en el nemato, o sea, le va a hablar de otros seres vivos, pero fíjense que por más que ustedes no le conozcan, ni sepan su nombre, o a lo mejor ni saben qué es levadura, no interfiere en su conocimiento a la hora de hacer una lectura comprensiva y de hilar los conceptos, porque es muy posible que les diga, fulanito de tal es una levadura, y ustedes ya van a ver acá en la introducción que las levaduras están dentro del pulpo. Entonces es un eucariota, o sea, el concepto ustedes ya lo están aplicando. Esa es una situación que ustedes tienen que manejar, porque nosotros damos, su nombre lo dice, tenemos parciales, pruebas parciales, por parte, y el examen final se llama examen global, todo. Por eso generalmente no es el caso del CPI, ¿verdad? Porque ellos ya saben, pero generalmente los alumnos dicen, en el examen final entra todo, obvio que entra todo, el global. Entonces, para mí, ¿verdad? Entonces, las pruebas parciales, sí tenemos nuestros contenidos, estudian ustedes, pero existen conceptos de que ustedes ya lo tienen que asimilar para aprenderlo todo el año, porque se aplica todo el año, independiente de que no se le pregunte exactamente eso, sí vienen en relación a otros capítulos. ¿Entienden? O sea que acá en la introducción ustedes van a saber que la levadura es una eucariota, a lo mejor ni le saco en el examen, es ejemplo de eucariota, la levadura. A lo mejor ni sale así, ¿verdad? Pero más adelante cuando ustedes estudien genética, cuando estudien ya otros contenidos de la materia, ustedes van a darse cuenta que lo que están aprendiendo ahora, por más que yo no le pregunté en el examen, igual se aplica en el otro parcial. Y no, es que yo le voy a poner en el segundo parcial, en el tercer parcial, la levadura es, porque en el primer parcial lo que fue mi objetivo, que ustedes sepan sí, de qué reino es, qué tipo de célula es. Y en el otro ya es aplicado, ya asumo que saben. Entonces, por esa razón, ustedes tienen que hilar los conceptos, no es solo acá el parcial, y estudio para pasar, y estudio para ingresar, y cosas así. Tenemos esas cuestiones. Bueno, otra cosa, les mencioné, antes de descansar un rato, les mencioné sobre las células y todo lo que tenemos en relación entonces a lo que ustedes tienen que repasar. Célula eucariota, entonces le dan nomás una leída que después yo les dejo en el claro, así les sugiero que lean esto. Es una sugerencia y se pueden guiar, porque en realidad de esas sugerencias nomás traer los conceptos se preguntan, ¿verdad? Y de las clases. Y después tenemos los famosos agentes infecciosos. Los agentes infecciosos, nosotros no los mencionamos dentro de los retos, porque la biología no le considera seres. Y la biología es la que estudia los seres. Porque la biología es la que manda sobre los seres. O sea que cualquier otra área puede venir a decir algo, pero no va a ser referente en relación a lo que diga la biología. Por eso cada uno es referente en su área, lo mismo que ustedes. Ustedes después se van a especializar, alguien va a ser ginecólogo, alguien va a ser cardiólogo, alguien va a ser oncólogo, y ustedes van a pasar las especialidades y se van a... alguien va a tener que especializarse más en esa área que otro, por más de que el otro también tenga el concepto básico, la facultad, ¿no? Entonces así también la biología sigue manteniendo que los agentes infecciosos, ellos le llaman virus, viroides y priones, le dicen
agentes infecciosos, pero suelen venir también con el nombre de partículas infecciosas. Ellos no son considerados seres vivos por la biología y tienen ciertas características que le podrían acercar, pero no llegan a ser. Entonces, por ejemplo, como son partículas y se van estudiando, y ustedes pueden googlear, es que no van a tener el capítulo así tal cual todo. Hay capítulos que yo les voy a mencionar después, pero no van a tener así toda la información y tampoco necesitan entrar en todo. Por eso yo en el capítulo 1 les puse, lean todo el capítulo 1 menos el 1.7, porque ahí es la parte de metodología científica que no tiene sentido que ustedes me lean ahora en el CPI, yo no voy a hacer nada con eso. Entonces les digo, excepto 1.7. Así también en relación a las generalidades les voy como orientando. Después tenemos nuestro libro en Gerald, que entramos en los capítulos y se estudia todo y se estudia todo. Por si no le digo, bueno, denle una leída, no es tan importante. No le digo, no es tan importante. Denle una leída, mírenle de paso, ahí ya el que entiende, entiende que no va a hacer lo que... Entonces, los agentes, partículas infecciosas son estructuras que existen en la naturaleza. La información que tengan a lo mejor de internet va a ser mejor, pero entiendan que no es para que ustedes entren a agarrarse los pelos porque quieran saberse todo de eso. Pérdida de tiempo total va a ser. Pero tienen que saber que existen el concepto de priones, que están formadas por proteínas, se aislaron también que afectan a animales. Estos conceptos así básicos no. Los viroides que se encontraron en plantas, que tienen RNA, y los virus, dentro de todo esto, los que se acercan más a nosotros los seres vivos son estos. Hay un ruido inmenso, no pasó todavía el pero más. Generalmente ellos pasan todo entre las 7 y las 8, por eso ya pasan todo lo que tengan que pasar. Batería vieja y eso. Bueno, el ácido nucleico, que ellos pueden tener DNA o RNA. Y también tienen proteínas, pero las proteínas están protegiendo a su material genético, que es el ácido nucleico. Fíjense que acá les puse así como guía animales, plantas, como que estos tienen estas características de que se encontraron en estos seres vivos. No les quiero decir, en la actualidad no se encontró que ya priones en plantas, viroides en animales, eso no, incluso dentro de animales si estamos nosotros, esas actualizaciones las pueden mirar en internet si quieren, porque no, a mí por lo menos no me interesa mucho ahondar en ese detalle, porque yo digo, ¿para qué le quiero conocer más los virus y priones si con los virus ya estamos 2 años encerrados? Que es lo que tanto. Con esto nosotros ya tenemos suficiente. Entonces, acá, fíjense que les coloco como una referencia, que ellos como que afectan a plantas, animales, no quiere decir exclusividad en lo que es la actualidad, pero es como de preferencia, ¿verdad? No sabemos cómo vienen las actualizaciones, pueden buscar si quieren. Pero los virus, sí, le gustan los seres vivos e infectan a los seres vivos, a los procariotas, a los eucariotas, entre los eucariotas están las plantas, los animales, entonces estos son como que estos son más otra vez populares comparados con estos. Entonces muchos se enfocan en estudiar los virus. Los virus tienen material genético y eso es una característica de los seres vivos porque es característica de sus células. La característica de la célula es la característica del ser vivo. Entonces, ¿qué pasa? El material genético puede ser DNA o RNA. El material genético, o uno u otro. No hay virus que tengan los dos como material genético. Sí puede tener las dos moléculas como nosotros tenemos, pero uno nomás es el material genético. En nuestro caso, nuestro material genético es el DNA o el ADN o el ADN o el ADN y no es RNA. Nuestro material genético no es RNA. El RNA existe en nuestras células y hace el soporte del trabajo para el DNA, pero el RNA no es nuestro material genético. Sin embargo, para el virus existen esas opciones de acuerdo al tipo de virus, porque está establecido. No porque yo sea un virus DNA, ahora mañana no quiero. Mañana voy a hacer virus, hoy amanecí con humor, voy a hacer virus RNA.
y un virus RNA que sí va a tener como material genético el RNA, como parte de su proceso puede generar DNA, pero su material genético sigue siendo RNA. Esta diferencia es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de entender de eso, ¿verdad? Lo que les dije recién, que el virus tiene que expresar su material genético y no tiene la forma, eso es lo que le aleja todavía de considerarse ser vivo. Y que tiene que usar un ribosoma ajeno. No es ser vivo, pero es demasiado vivo, ¿verdad? Sabe qué es lo que hace. Y bueno, y ahora que estamos así, están causando estragos. Simplemente dominaron el mundo, ¿verdad? Entonces, y las proteínas que tienen actúan como protectores, porque ellos no tienen una membrana plasmática como tiene una célula, pero tienen protección, y esta protección está formada por proteínas. Sí hay virus que tienen lípidos también, así como que se le dice en biología como que se le asemeja a las características de una membrana, pero no es una membrana, sino es en capa, o si no varía un poco, entonces no es, y tampoco aparecen todos los virus, ¿verdad? Porque la membrana plasmática es innegociable en todas las células, eso tiene que tener el material genético, la membrana plasmática, son características que sí tienen las células. Entonces acá hay para todos los gustos, todos los colores, vas en internet, miren del libro, lean del coronavirus, del dengue, de lo que quieran, esto me da los virus, todo lo que ustedes quieran. Está para todos los gustos. Y si hay alguien, no quiero saber nada de COVID, puede buscar citomegalovirus, puede buscar influenza, puede buscar, hay para todos los gustos, si no, no nos vamos a estresar. Así, tienen su material genético, su estructura que le envuelve, y este es un clásico, porque los virus que infectan bacterias se llaman fagos o bacteriófagos, se le designan así para clara. Entonces, ahí muestra cómo es su estructura, de cómo tiene como para posarse en la célula que le va a recibir, todo eso. Entonces, su protección, su material genético muestra acá DNA, tenemos estas características. Bueno, vamos a descansar ahora un rato, vamos a descansar, son 10 menos 20, vamos a tomarnos un recesito y vamos a volver en torno a las 10, 15 por ahí ya. Vamos a tratar de iniciar. Bueno, voy a dejar de compartir y me voy a